Gracias, buenas tardes a Ediciones Nueva Jurídica, a su representante legal, don Eduardo Cajicá, y a todos los colegas que nos acompañan en este conversatorio. Antes de iniciar, deseo preguntar si todos recibieron un prospecto o material que es la guía para la conversación que vamos a tener sobre este tema. Don Eduardo, ¿a todos se les envió? Entonces, a la gusto yo antes les quiero comentar, hora 45 minutos de intervención del doctor César. Les daremos el micrófono, les damos micrófono para que le haga la pregunta al doctor, alguna nueva aclaración. Gracias, doctor. Bueno, tengo entonces presente que todos recibieron el material que es la guía para el desarrollo de esta charla. Teniendo entonces eso presente, como acaba de esbozarse, el título de la plática que vamos a tener es Presupuestos para la admisibilidad de la prueba en el sistema mixto con tendencia acusatoria. Se inicia esta plática con este epígrafe que invita a una reflexión. Podemos ver las cosas tan objetivas como nos plazca. Sin embargo, nunca las podemos ver con otros ojos que los nuestros. Una cita extraída del texto La naturaleza de la función judicial del escritor estadounidense y realista Benjamin Cardozo. Se desarrollará la explicación sobre los presupuestos mencionados, teniendo presente esta estructura. 1. Premisas. 2. Analítica. 3. Deducción. 4. Dialéctica. 5. Demostración. 6. Exempla. 7. Apéndice. 8. Síntesis. 9. Conclusiones. Ese será el orden expositivo de cada uno de los temas que habrán de abordarse para entender este fenómeno o institución jurídico-procesal penal de los presupuestos de admisibilidad de la prueba. Tenemos entonces el desarrollo. 1. Premisas. Se van a desarrollar en 6 horas de charla, 1 hora y 45 minutos en el día de hoy, y posteriormente, cuando se programe por la editorial, las otras 3 horas que corresponden a la intervención de quien habla. Entonces tenemos premisa 1, que ha de desarrollarse a propósito del tópico propuesto. La admisibilidad de la prueba únicamente exige 3 requisitos. 1. Conducencia. 2. Pertinencia. 3. Utilidad. Premisa 2. El principio de la necesidad de la prueba consiste en la exigencia jurídico-procesal consistente en que la prueba es inevitable para poder entablar diálogos o discusiones jurídicas. Premisa 3. El principio de racionalidad y sus 2 expresiones, de racionalidad formal y racionalidad práctica o razonabilidad, son contenidos propios de la estructura
estructura trial de la admisibilidad probatoria conformada por las categorías de conducencia, pertinencia y utilidad. Premisa 4. El discurso de la admisibilidad de la prueba cumple con los requisitos constitucionales de fundamentación, argumentación y justificación. Estas 4 premisas son las que permitirán a quien habla y a los destinatarios de este discurso jurídico procesal penal y de raigambre constitucional también, para que tengan un enfoque preciso de lo que se va a desarrollar en este diálogo virtual. Entonces, teniendo presentes esas 4 premisas, a continuación se hará el desarrollo de estas 4 premisas o referentes para poder explicar esos presupuestos de admisibilidad de la prueba. Y ha de tenerse esto presente para el desarrollo en las próximas clases o diálogos que vamos a tener, de manera tal que en el día de hoy se hará un inicio, se explicarán algunos de estos factores o las premisas mencionadas y se culminará con ellas, por supuesto, como se ha manifestado en el desarrollo de estas charlas. Teniendo presente que ese fue el primer punto ofrecido, el 1 de las premisas, se pasa entonces al punto 2, que se mencionó al iniciar como analítica. Debe precisarse lo siguiente: cuando se habla de analítica, lo que se significa en metodología en general o en filosofía general, filosofía del derecho, incluso en derecho constitucional, y a ello no es ajeno tampoco el devenir del discurso procesal penal en esta institucionalidad de la admisibilidad de la prueba, entendiéndose como división. Análisis es una expresión que significa dividir. Entonces, ¿qué es lo que se va a desarrollar en este segundo momento de esta explicación? Se va a dividir en sus componentes simples cada una de las premisas que se han ofrecido con antelación con los propósitos expositivos. Entonces, se va a partir de la premisa 1 desde el punto de vista de la división en sus partes o componentes más elementales o simples, es decir, la analítica de la premisa 1. La premisa 1, entonces, una vez más, hay que enunciarla para poder realizar el análisis. La premisa 1 plantea que la admisibilidad de la prueba únicamente exige 3 requisitos. El primero, conducencia; el segundo, pertinencia; y el tercero, utilidad. Entonces, teniendo presente esta premisa y esos 3 componentes, lo que a continuación se va a realizar discursivamente es qué análisis o analítica comprende la conducencia, qué análisis o analítica comprende la pertinencia y qué análisis o analítica comprende la utilidad. Teniendo presente la analítica, con ejercicios que posteriormente se harán, se definirá y esclarecerá cada uno de estos componentes de la premisa número 1 y se entenderá que tienen una significación categorial desde la admisibilidad de la prueba y que recoge o reduce
el equívoco que se presenta en la pragmática jurisdiccional, que hace que el operador jurídico que pretende el decreto de una prueba utilice una muletilla trial manifestando algo en abstracto como lo que sigue: el documento X es conducente, pertinente y útil. El testimonio Y es conducente, pertinente y útil. La pericia K es conducente, pertinente y útil, sin deslindar el propósito de cada uno de estos estamentos, que por separado significan algo en especial y que en conjunto representan las condiciones para la admisión de la prueba. Como estamos en la analítica de la premisa 1, se debe iniciar con la analítica de la conducencia. Luego se abordará la analítica de la pertinencia para continuar con la analítica de la utilidad. Conducencia. Para hacer más comprensible el concepto o la definición de lo que implica la conducencia, pues naturalmente hay que descomponerla conceptualmente en sus ingredientes fundamentales, de manera tal que evitaremos plantear una definición que puede ser muy reducida y puede impedir que se comprenda cabalmente este categorema correspondiente a la admisibilidad. Se debe partir de lo siguiente: que conducencia, ¿no es cierto?, conducencia es sinónimo o equivalente a decir juicio de validez de la prueba. Una vez más, que conducencia es equivalente a decir juicio de validez de la prueba. Recuerden ustedes, auditorios, que el concepto validez en teoría del derecho, en derecho constitucional, en filosofía general, en epistemología y en filosofía del derecho, ¿qué significa? Norma. Validez es equivalente a norma, a ley. Y en el campo estrictamente jurídico, validez normativa significa validez jurídica. Lo válido en el concepto de conducencia absorbe el contenido de lo jurídico. Pero para que ustedes entiendan el fenómeno, validez jurídica es decir lo mismo que jurídico. Entonces, validez encierra en sí, desde el punto de vista del derecho probatorio, validez, pero en un sentido jurídico. Ahora, ese juicio de validez de la prueba se dimensiona básicamente por dos elementos. Esa conducencia, ese juicio de validez jurídica, se hace notorio a través de dos expresiones normativas fundamentales. La primera es la conducencia por bloque de constitucionalidad y la conducencia por bloque de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la conducencia como juicio de validez jurídico-normativa examina cada uno de los elementos de prueba desde el punto de vista del cumplimiento de los requisitos, condiciones, exigencias, presupuestos, etcétera, establecidos normativamente
en el bloque de constitucionalidad y en el bloque de legalidad. En el bloque de legalidad existen condiciones, presupuestos, exigencias, requisitos para la búsqueda, recolección, aseguramiento, descubrimiento, postulación de la prueba. Desde el bloque de legalidad también se debe tener en cuenta que desde la conducencia se exigen, desde lo legal, condiciones, requisitos, presupuestos, exigencias, etc. Entonces, la conducencia siempre tendrá que ver con el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de la prueba. Y desde el punto de vista de la constitucionalidad de la prueba, parte esa constitucionalidad de principios, de valores y de reglas. Y de la misma manera, desde el ámbito de la legalidad, se parte también de principios, de valores y de reglas. Entonces, todo esto hace concernir que la conducencia, como juicio de validez jurídico-normativa, establece que la prueba sea acorde con los mandatos del bloque de constitucionalidad y con los mandatos del bloque de legalidad. En el sistema jurídico interno es fácil ubicar normas de derecho procesal constitucional y normas de derecho procesal penal que encierran estas exigencias de la conducencia. Para esto se hará alusión, grosso modo, a algunas normas que implican las condiciones a las que se debe someter desde esta categoría de la conducencia toda prueba que pretenda postularse para su decreto en la audiencia de preparación del juicio oral. Y aquí vamos a detenernos en lo siguiente. Entonces, conducencia es un juicio de validez y ese juicio de validez se conforma fundamentalmente por dos bloques de normas: el bloque de constitucionalidad y el bloque de legalidad. Y dentro del contenido del bloque de constitucionalidad y del bloque de legalidad van a aparecer normas que contienen ese referente dirigido a lo que significa la conducencia. Entonces aquí, en uno u otro bloque, se debe tener presente lo siguiente, para efectos de dimensionar la conducencia. Entonces, 1. La condición de la libertad probatoria. 2. La condición de la legalidad de la prueba. 3. La condición de la proscripción de presentar e incorporar pruebas inconstitucionales y o ilegales. 4. La condición del descubrimiento de la prueba.
Entonces, teniendo presente estos 4 factores, se pasa a estudiar el primero. La conducencia está ligada ineludiblemente al principio de libertad probatoria. Es decir, toda prueba es legal, toda prueba es constitucional, en tanto que su aporte es un derivado del ejercicio de la libre aportación de la prueba al proceso. Esta es una de las condiciones de la conducencia por una razón. Porque la conducencia, es decir, la constitucionalidad y la legalidad de la prueba, inicia con una regla general que consiste en lo siguiente: que toda prueba, en principio, tiene la condición de la aceptación constitucional y además de la legalidad cuando la parte o las partes que intervienen de una u otra forma en el devenir del debido proceso penal probatorio pretenden su decreto, su práctica, su valoración dentro del trámite penal. Inicia la conducencia desde este punto de vista. Este es un primer factor de este categorema relacionado con la admisibilidad de la prueba. Y se desarrolla normativamente como se ha manifestado en el sistema jurídico interno. ¿Dónde aparece este primer criterio de la conducencia? En el bloque de constitucionalidad. Es decir, ¿cómo percibir que la prueba es conducente y por tanto válida jurídicamente en tanto que constitucional? En otras palabras, conducente en tanto que admitida por normas de carácter superior. Bien. Fundamentalmente aparecen 2. Esa libertad probatoria, que es el ejercicio lícito, que es el ejercicio constitucional en el campo de la búsqueda, la recolección, el aseguramiento, el estudio, el descubrimiento, la postulación, el decreto, la práctica y la valoración de la prueba. Aparece en un primer referente que pertenece al bloque de constitucionalidad y se fija en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8º, literal F, donde se postula que el sujeto pasivo de la persecución penal tiene el derecho a interrogar y contrainterrogar los testigos de la contraparte. Y a partir de los juicios jurídicos que ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha entendido este literal como una expresión de la libertad para aportar pruebas, que es una facultad en el caso de la defensa y una carga en el caso del Estado penal o fiscalía para el aporte de las mismas al decurso del proceso debido penal. El otro referente normativo ligado a la conducencia, una vez más, conducencia por constitucionalidad y conducencia por legalidad, se encuentra en el artículo 29 de la Constitución Política. Aunque no se fije allí de una manera literal y expresa la manifestación de la libertad probatoria, se entiende en el contenido
constitucional de esta norma de derecho superior, que tiene una textura abierta y flexible, que el aporte de pruebas y el derecho a controvertirlas implica el ejercicio constitucional y el ejercicio legal de la libertad probatoria. Entonces, desde el bloque de legalidad, este primer criterio hace alusión a que, por un lado, en el caso del derecho procesal penal, la Fiscalía tiene la carga de realizar el ejercicio de aporte de prueba, pero dentro de un parámetro constitucional y normativamente legal también, de la libertad probatoria. La defensa hará lo propio también al interior del decurso del proceso penal. Ahora, teniendo ese muestreo normativo relacionado con la conducencia, en tanto que libertad probatoria, aparece en el Código de Procedimiento Penal también un muestreo normativo que apunta al desarrollo de esa conducencia ligada a este primer factor delimitado a través de la libertad probatoria. Entonces, en estas condiciones, la conducencia parte del artículo 8, literal J, de la Ley 906 de 2004, que postula el derecho a solicitar pruebas. Ese literal, visto como norma rectora y como todo principio, porque esto es el desarrollo del principio de la defensa, hace alusión a un texto que tiene una marca de apertura y de amplitud. De manera que en este punto significa ni más ni menos ese literal J un desarrollo del principio de la libertad probatoria. También se presenta en el artículo 275, también del Código de Procedimiento Penal. Y si ustedes observan allí, lo que aparece es un catálogo de elementos cognoscitivos en la forma de elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. Pues bien, a partir de todo el contenido de esta norma de derecho procesal penal, se entiende que ese catálogo no es taxativo ni exhaustivo, sino ejemplificativo, tiene una textura abierta. ¿Y eso qué significa? El contenido de esa norma significa un desarrollo claro de la conducencia, es decir, de la libertad que se tiene de aportar medios de convicción, en este caso como elementos cognoscitivos, al transcurso procesal. Puede también tenerse presente, a propósito de esta conducencia ligada aquí a la libertad probatoria, el artículo 357, inciso tercero. En este caso, esta norma de derecho procesal penal contiene el enunciado normativo que autoriza a las partes, quienes podrán llevar conocimiento al juzgador de instancia, al juez de conocimiento, dice, a través de las pruebas que libremente decidan. En esta norma aparece una alusión directa y clara de lo que significa el principio de libertad probatoria. También puede tenerse presente, a propósito de la conducencia, el artículo 373 del mismo Estatuto Procesal Penal, que consagra con mayor precisión el principio de la libertad probatoria. Y aquí lo condiciona a algo
que será siempre el espectro o la lupa mediante la cual se podrá ejercer o no la libertad probatoria a la que se ha hecho alusión. Y es que la parte elige libremente la prueba siempre y cuando no vulnere condiciones estipuladas en el sistema jurídico o no desconozca posiciones ius fundamentales o no pase por alto o ignore contenidos relacionados con los derechos humanos. Pueden también observarse el artículo 382. Este artículo hace una ilustración de los medios de conocimiento que pueden ser solicitados, decretados, practicados en el discurrir del trámite penal. Y existe un contenido interesante en esta norma de derecho procesal penal en el que se manifiesta que las partes pueden demostrar sus pretensiones a través de los medios de convicción que allí aparecen enlistados. Y se percibe claramente en esta norma que no excluye otros medios de conocimiento que no aparezcan allí catalogados en el contenido de ese artículo 382. Entonces, aquí hay que definir que esta primera parte de la conducencia constitucional, conducencia legal, y en la que estamos examinando conducencia por libertad probatoria, se encuentra plasmada en ese articulado acabado de mencionar. Pero viene un desarrollo ya especial de la conducencia. Y seguimos aquí, en este momento del principio de libertad probatoria, cuando se establecen algunas normas de derecho procesal penal que desarrollan esa libertad probatoria, sin que eso implique que el contenido de las normas que a continuación simplemente se mencionarán desconozcan otros elementos o medios de convicción que, según el ingenio o la creatividad de la parte, puedan llegar a considerarse como consecuentes con el principio de la libertad probatoria. Entonces se tienen los siguientes. 1. El artículo 206, que se relaciona con la obtención de entrevistas, es decir, de información legalmente obtenida. 2. El artículo 210, correspondiente a la obtención de informes de laboratorio. 3. El artículo 271, artículo vinculado con la exhumación y en particular haciendo alusión a la evidencia física. 4. Una cantidad de normas relacionadas con actos de investigación, a su vez generadores de elementos de convicción, sean estos evidencia física, elementos materiales probatorios o información legalmente obtenida, que aparecen registrados del artículo 200 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. 5. También esta libertad probatoria se ve representada en los artículos 267 y 268. 6. En las entrevistas que pueda llegar a obtener la defensa material o técnica, de conformidad con el artículo 271. 7.
las declaraciones juradas recaudadas por la defensa material o técnica, por ejemplo, tal y como se percibe en el artículo 272. Octavo, la prueba anticipada, establecida en el artículo 248. 9, la evidencia documental del artículo 424 y siguientes, y la evidencia de referencia en el artículo 437 del Código de Procedimiento Penal. Pero ¿qué significa que se cite estas normas relacionadas con la libertad probatoria? Significan lo siguiente. Uno, que el hecho de estar expresamente reguladas en la norma procesal penal no implica la negación de otras que se encuentren legitimadas para ser reconocidas dentro de los actos procesales de carácter penal. Dos, que esta cantidad de normas referenciadas implica un catálogo abierto que integra otras posibilidades relacionadas con el acto de probar como derecho fundamental y humano. De manera tal que esas regulaciones, tratándose de clases de pruebas con su naturaleza, características, condiciones, requisitos, etc., no niegan la posibilidad de la conducencia propia que se establece a través del ejercicio de la conducencia por constitucionalidad y la conducencia por legalidad. Teniendo estos dos momentos normativos en cuenta, se tiene entonces que ese primer requisito de la libertad probatoria es inherente analíticamente al concepto o lo que significa conducencia. Se había hecho alusión a un segundo factor, y ese segundo factor viene ya dimensionado propiamente por la legalidad de la prueba. Entonces, en el caso de la conducencia por legalidad, pueden ustedes, compañeros, tener presente que esta exigencia se halla expresa, que contiene una manifestación escrita dentro del texto del Código de Procedimiento Penal. Entonces, aquí se ha de tener en cuenta esta conducencia por constitucionalidad, esta conducencia por legalidad, a través de estos contenidos normativos que se hallan en la Ley 906 de 2004. Entonces, se tienen fundamentalmente, uno, el artículo 276, que postula claramente la legalidad del elemento cognoscitivo. Fíjense, la legalidad. Y adicionalmente allí, ese artículo 276 establece que esa legalidad se vislumbra cuando el contenido de la prueba observe la Constitución, los tratados internacionales y los requerimientos de la ley. También, y como segundo criterio normativo, se tiene el artículo 357, inciso tercero. Allí se contempla que las partes podrán probar sus pretensiones probatorias, por supuesto,
supuesto, a través de medios de prueba lícitos, lo dice expresamente. El tercer artículo es el 373. Este artículo que desarrolla esta conducencia fija que solo se pueden presentar pruebas, y lo dice así expresamente, que no violen los derechos humanos. Entonces ya estamos hablando de una conducencia constitucional, ¿cierto? El artículo 382, que plantea un listado de medios de conocimiento, condicionándolo a lo siguiente: que esos medios de convicción no violen los derechos humanos, y va más allá, que no desconozcan las condiciones del sistema jurídico. Y aparecen tres normas más. El artículo 281, relacionado con la legalidad de los documentos provenientes del exterior. El artículo 427, que reitera lo relacionado con documentación obtenida del exterior. Y el artículo 485, que se liga a la temática vinculada con solicitudes de prueba. Aquí estamos hablando de prueba a autoridades extranjeras. Entonces, este articulado, compañeros, lo que implica es que la conducencia se determina por lo que ya se dijo con antelación, como un juicio de validez jurídica, entendido como juicio de constitucionalidad, como juicio de legalidad, o si se quiere, como conducencia constitucional, conducencia legal, porque siempre la conducencia es un juicio dirigido a llevar el conocimiento al juez de instancia que va a decidir sobre las peticiones probatorias de las partes, que ese medio de conocimiento cumple y satisface a cabalidad los requerimientos jurídicos sentados en el bloque de constitucionalidad y en el bloque de legalidad. Pero, continuando con los factores que me precisan e identifican la conducencia, se debe hacer explícito el factor 3, que hace alusión a la condición de la prohibición o proscripción de la presentación e incorporación de pruebas inconstitucionales e ilegales. Las fuentes jurídicas que comprenden esta exigencia normativa parten de la norma fundamental en el artículo 29, inciso quinto, que establece que toda prueba obtenida con violación del debido proceso será nula. Y el desarrollo del bloque de legalidad, en este caso, a través del Código de Procedimiento Penal, se fija en los artículos 23, que reitera el anterior artículo de la Constitución, el artículo 231, también del Código de Procedimiento Penal, y el artículo 360, que también pertenece al Estatuto de Investigación y Juzgamiento Penales. Entonces, se debe decir aquí lo siguiente. Fíjense que cuando se estipula o se pretende que sea decretada una prueba,
por la correspondiente parte o el interviniente interesado, en este punto tiene una carga discursiva mínima de establecer que el medio de prueba es consecuente con las exigencias planteadas en la Constitución y en la ley. Pero pues la Constitución y la ley escenifican un contexto mucho más amplio. Es viable afirmar que esa conducencia como juicio de validez jurídica se entrevé a partir de los contenidos del bloque de constitucionalidad y del bloque de legalidad. Y hay que tener aquí en cuenta frente al factor que se está comentando lo siguiente. 1. Si se llegase a presentar una prueba ilícita para pretender su decreto, quien postula para ese decreto una prueba ilícita o ilegal está justificando una inconducencia desde el punto de vista probatorio. 2. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que cuando la prueba es ilícita o ilegal, la prueba es claramente inconducente. 3. Si una parte identifica que la contraparte pretende el decreto de prueba ilícita y o prueba ilegal, cuando vaya a oponerse al decreto de esa prueba ilegal y o ilícita, tiene que atacar esa ilicitud o esa ilegalidad a partir de este primer categorema denominado conducencia. ¿Por qué? Porque la conducencia, si es un juicio de juridicidad, de constitucionalidad, de legalidad de la prueba, pues quiere decir que una prueba que no cumpla con esos requerimientos de constitucionalidad, con esas exigencias de legalidad, pues deviene en una prueba ilícita o ilegal. Y esa prueba en este categorema, cuando la contraparte se oponga a su decreto, debe entonces controvertirla como inconducente por ilícita y o ilegal. En este campo, lo que fija el artículo 29, inciso quinto, el último inciso de esa norma 29, es la inconducencia por violación del debido proceso. Entonces, aquí existe un juicio de validez negativa de la prueba, razón por la cual los ataques a ese respecto deben fijarse en esta categoría de la conducencia, pero como inconducencia, porque la prueba sería inválida desde los presupuestos de licitud, desde los presupuestos de legalidad de la prueba. El cuarto factor relacionado con la conducencia se ha manifestado que obedece al descubrimiento de la evidencia. La parte, sea de la acusación o de la defensa, tiene la carga de descubrir elementos de prueba. En el caso de la defensa, siempre y cuando cuente con ellos o esté interesado en el aporte de los mismos. Esa condición de descubrimiento, pues originará ¿qué? La conducencia también de la prueba. Se ha pretendido en el medio distinguir por el efecto jurídico que produce la falta de descubrimiento, que es el
rechazo de la prueba como una rueda o un cabo suelto dentro del engranaje de la admisibilidad de la prueba. Pero resulta que una prueba no descubierta oportunamente por la Fiscalía o por la defensa, que conlleva ese efecto jurídico del rechazo, naturalmente tiene que ver con la conducencia. Una prueba no descubierta es una prueba que en el decurso del proceso, en la audiencia preparatoria y en el trámite del juicio oral, si es el caso, y en el evento de detectarse ese no descubrimiento, el efecto jurídico va a ser el rechazo. ¿Por qué? Porque es una prueba inconducente, no cumplió con una carga legal que se entrevé desde el punto de vista de las condiciones, los requisitos, las exigencias, los presupuestos del debido proceso penal probatorio para, una vez más, recolectar, buscar, asegurar, estudiar, descubrir, postular, decretar, practicar o valorar la prueba. Sí hace parte de la conducencia, sin duda. Entonces, una prueba no descubierta es inconducente porque no cumple con una carga normativa que es el descubrimiento de la misma en determinados momentos del desarrollo del proceso, sea en la acusación para la Fiscalía y para la defensa en algunos casos, o en la audiencia preparatoria para la defensa, saltándose la parte respectiva, ese momento para descubrir la prueba, pues sencillamente una petición de prueba en la audiencia preparatoria y disimuladamente una práctica de una prueba no descubierta en juicio genera la consecuencia de inconducencia por no descubrimiento, y el efecto jurídico de esa inconducencia es el rechazo. Entonces, se precisa de todo lo anteriormente expuesto que la conducencia es un juicio de control, de constitucionalidad y de legalidad de la prueba. Entonces, visto esto, se entiende que la conducencia no significa otra cosa sino lo que se ha expuesto, y que la conducencia no puede atender a una incorrecta identificación, que es lo que suele ocurrir con la pertinencia. La conducencia responde a este interrogante para que quede mejor explicado. La prueba que se pretende para que sea decretada es constitucional y además legal. Ese es el interrogante que el actor procesal debe hacerse con la finalidad de estipular si la prueba que busca sea decretada resulta consonante con el bloque de constitucionalidad, con el bloque de legalidad. Entonces, desde el punto de vista analítico, esto es lo que fija la conducencia. Que la prueba sea conforme a derecho, ni más ni menos. Y esa carga la tiene cada uno de los actores legitimados para la respectiva petición probatoria en la audiencia de preparación del juzgamiento oral. Entonces, se tendría aquí
como ejemplos anticipados, porque más adelante en un capítulo se abundará en ellos los siguientes. Entonces podrá entreverse que si la parte pretende que le sea decretada una prueba testimonial, habrá de justificar la conducencia del siguiente modo. Su señoría, la conducencia del testimonio de César Augusto Londoño Ayala consiste en: 1. Que se encuentra ajustado al derecho fundamental de ofrecer pruebas plasmada en el artículo 29 de la Constitución. 2. Que se haya legitimada la defensa para efectos de estipular y de pretender el decreto de prueba testimonial tal y como lo concibe el artículo 383 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Esa afirmación que se acaba de hacer en estas dos aristas delimitan una conducencia. La conducencia de un testigo se mide, aquí como en el ejemplo, por dos de los factores ya explicados. En primer lugar se mide porque el artículo 29 lo especifica como ejercicio de la libertad probatoria. Es decir, que se pueden presentar pruebas testimoniales. 2. Se adujo que es conducente el testimonio de César Augusto Londoño Ayala por cuanto se encuentra normativamente regulado o reconocido en los artículos 383 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Pues bien, es a partir de ese artículo 383 en el que se reconoce como una de las clases de pruebas que una parte puede pretender que sean decretadas en la audiencia preparatoria, la testimonial. Y esa prueba se encuentra regulada legalmente en el Estatuto Procesal Penal, en el mencionado artículo. Y lo que se quiere decir con que César Augusto Londoño Ayala, como testigo que se pretende sea decretado en esa audiencia preparatoria, es que cumple con ese parámetro y los siguientes del artículo 383. Es decir, que no existe ningún reparo desde el punto de vista legal que se contempla en ese articulado del 383 y siguientes. De manera tal que cumplida la faceta de la libertad probatoria y cumplida la faceta de las exigencias de la prueba testimonial, se ha de entender que es conducente. Lo propio opera con una prueba documental, ¿no? Con cierta escritura pública que se busca sea decretada en la audiencia preparatoria. La conducencia iría delimitada del siguiente modo. Es básicamente, vamos a ver que la conducencia puede aumentarse discursivamente haciendo una cumplimentación de la carga de la prueba de la conducencia con el propósito de satisfacer mayormente el contenido. Pero para estos ejemplos preliminares es suficiente con los dos factores o las facetas a las que se ha hecho alusión. Y volviendo a la escritura pública como prueba documental que pretende cualquiera de las partes que sea decretada en la audiencia preparatoria, puede postularse su conducencia así. La conducencia de la escritura pública individualizada con número, fecha, intervinientes, notaría, etcétera, conduce a lo siguiente: 1. Que cumple con la regla de la libertad probatoria del artículo 29. 2. Que cumple con todas las condiciones exigidas en el artículo 424 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Y agréguese otra. 3. Que no desconoce ni pasa por alto contenidos relacionados con derechos humanos.
ahí ya se incluye un factor o una faceta más ligada a si se desconocen o no derechos humanos o, si se quiere, garantías de carácter fundamental. De modo que en estas apreciaciones, ese par de ejemplos con el testimonio, con los documentos, se establece que la conducencia es eso, un juicio de juridicidad, que si quiere asumirlo usted como un juicio de control de constitucionalidad y de control de legalidad de la prueba, lo puede hacer porque se trata es de eso. Por eso la conducencia le va a permitir a la contraparte examinar si lo que plantea la otra es realmente desde el punto de vista de la prueba acorde con la Constitución y la ley. Y le va a permitir al adjudicador de justicia que va a decretar la prueba si realmente la prueba cumple con los requisitos generales de la conducencia o los especiales que van a definirse a través del articulado que regula en el respectivo capítulo la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, etc. Entonces, es importante tener eso en cuenta con esa finalidad. Bien, la conducencia incluso puede llegar a dimensionarse, como se verá con posteridad en los ejemplos, que se haga una alegación por inconducencia en tanto que la respectiva prueba no cumplió con un ejercicio de control judicial previo o con un control judicial posterior. Caso en el cual estaremos ante un evento de prueba ilegal. Es decir, por no cumplir los requisitos estipulados para la recolección, el aseguramiento, el descubrimiento, la postulación y decreto de una determinada prueba, porque requiere esa exigencia de licencia judicial. Y si esa exigencia de licencia judicial es evidente frente a la prueba porque carece de control judicial, pues naturalmente estaremos ante un evento, como se acaba de decir, de prueba ilegal por no cumplirse los requisitos del debido proceso legal frente a la construcción jurídico-probatoria de ese elemento de convicción que va a ser objeto de pretensión en la audiencia preparatoria. Bien, seguidamente se pasará a la analítica de la pertinencia. A la analítica de la pertinencia. Y aquí, en la analítica como se ha manifestado, lo que tiene que tenerse en cuenta son sus elementos más simples para poder comprender lo que significa pertinencia. Y resulta que la pertinencia debe usted identificarla con algo que es muy usual en el campo de la teoría general de la prueba. Y es lo siguiente. La pertinencia se identifica con lo que usualmente se conoce
en el campo mencionado como tema de prueba. Entonces, la pertinencia equivale a afirmar un tema de prueba. Ahora, en derecho procesal penal, ¿qué institución edifica o fija el tema de prueba? Lo fija la acusación fáctica. Lo fija la acusación fáctica. Y solo la fáctica. ¿Dónde se encuentran por antonomasia los temas de prueba? ¿En el diálogo, en el disenso o en la discusión intraprocesal? En la acusación. Pero como la pertinencia es un juicio de valor especial, se refiere a la acusación fáctica. La acusación fáctica le fija el tema de prueba a la fiscalía. La acusación fáctica le fija el tema de prueba a la representación de la víctima. La acusación fáctica le fija el tema de prueba a la representación del Ministerio Público, cuando excepcionalmente solicita que sea decretada una prueba. La acusación fáctica le fija a la defensa el tema de prueba. Entonces, la conducencia es un juicio de validez. La pertinencia es un juicio fáctico. Otra vez, la conducencia es un juicio de validez. La pertinencia es un juicio fáctico. En otras palabras, la conducencia es un juicio de derecho. La conducencia es un juicio de derecho. La conducencia es un juicio de derecho. La pertinencia es un juicio de hechos. La pertinencia es un juicio de hechos. La pertinencia es un juicio de hechos. Entonces, cuando hablamos de pertinencia, inmediatamente la fiscalía, la representación de víctimas, otros intervinientes y por supuesto la defensa tiene que dirigir la pertinencia como segundo categorema o categoría de la admisibilidad de la prueba en hechos. Entonces, viene una pregunta. En el Código de Procedimiento Penal aparece algún registro de normas que contemple la pertinencia. Bueno, la respuesta es que sí. Entonces, para efectos de justificar la pertinencia, entonces vamos a detenernos, parafraseando, 4 artículos de la Ley 906 de 2004. El primero, el artículo 357. Allí perfila esa pertinencia de la prueba con una concreción específica. Dice, aquella prueba que se refiera a los hechos de la acusación. Segundo, el artículo 359, inciso primero. Allí negativamente se hace alusión a la pertinencia.
Y en ese artículo se ordena inadmitir las evidencias que sean impertinentes. Tercero, el artículo 372, que desarrolla una vez más lo que es la pertinencia, pero con un viso mucho más puntual. Dice que la pertinencia se entrevé cuando la prueba tiene por objetivo llevar conocimiento al juzgador sobre los hechos o sobre las circunstancias que se delimitan en la acusación. Cuarto, artículo 375. Allí se fijan criterios para delimitar el significado de lo que es la pertinencia. Y miren allí un ejemplo que trae el código en esta norma, que formula lo siguiente desde el punto de vista normativo a propósito de la pertinencia que estamos comentando. Dice que se comprende la prueba pertinente como aquella que se refiera directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la conducta punible. Además, esa pertinencia de la lectura de ese artículo se determina porque podrá también referirse a hacer más o menos probables los hechos de la acusación o las circunstancias rodeantes de esa acusación. ¿De cuál acusación? De la acusación fáctica. Entonces, esas cuatro normas, doctores, me van a dar precisión de lo que significa pertinencia. Y volvemos aquí. Pertinencia como tema de prueba. Pertinencia como acusación fáctica. Entonces miremos estos ejemplos en abstracto. Bien. Con la entrevista de X, la fiscalía acreditará que el acusado ajustó su conducta penal a la descripción fáctica número 3 de la acusación penal. Aquí se está haciendo alusión a una entrevista de referencia, en el entendido que las entrevistas, cuando no tienen esta calidad, pues sencillamente no se postulan para efectos de su decreto. Examines este otro ejemplo a propósito de la pertinencia como tema de prueba relacionado con la acusación fáctica. Con el estudio de contabilidad forense se hará evidente que el sujeto pasivo de la persecución penal tenía capacidad y conciencia para haber podido cometer el ilícito penal tal y como quedó fijado en la premisa fáctica número 120 de la acusación factual. Entonces, doctores, fíjense que aquí se refiere solo a hechos. Entonces, cuando se pretenda el decreto de determinado medio de conocimiento, sea este testimonial, documental, pericial, etc., lo que se tiene que establecer en la pertinencia es qué hecho de la acusación va a demostrar ese testimonio, esa pericia, esa
documentación. Y correlativamente en el caso del opositor defensa, tendrá ese testimonio, esa pericia, ese documento que referirse a contrahechos. Claro, tendrá que negar ¿qué? Los hechos de la acusación fáctica. Entonces, las afirmaciones y o negaciones de carácter factual que presente la defensa tendrán que ir dirigidas específicamente a desvirtuar, debilitar o controvertir la acusación fáctica. La acusación fáctica, la acusación fáctica. Como se está haciendo apenas el estudio general y analítico de los requisitos de admisibilidad de la prueba, una vez más se reitera que particularmente en el último conversatorio se hará un ejemplo de cada uno de estos categoremas con algunas de las pruebas que resultan conducentes, es decir, admisibles desde el punto de vista constitucional y además legal, en el sistema jurídico interno. Si se quiere, en abstracto, a propósito de esta pertinencia, ¿puede usted valerse para efectos de estudiar la pertinencia de un esquema muy ilustrativo? Quien habla acude usualmente a ese esquema que se fundamenta en las categorías aristotélicas. No vayan a pensar que por la denominación de categorías aristotélicas se va a ensamblar un esquema de filosofía en estas posturas de la institucionalidad, de la admisibilidad de la prueba. Tampoco vayan a pensar que esto resulta una cierta evocación barata y pueril de lo que significan las categorías aristotélicas. En este momento, y lo van a ver en abstracto, cómo las categorías aristotélicas van a permitirle a usted, como actor procesal petente de prueba dentro del desarrollo de la audiencia preparatoria, cómo lo va a ubicar, insistiéndose en que la pertinencia es un juicio fáctico sobre hechos que rodean y tienen su matriz en la acusación fáctica. Miren con las categorías cómo se puede proceder a establecer una pertinencia. En este caso se va a realizar también el ejercicio en abstracto para posteriormente, se insiste en este punto, ejemplificarlas en concreto, con casos reales, grosso modo, estipulando lo que se ha expuesto con antelación, incluida la conducencia y, por supuesto, en este caso, la pertinencia con el auxilio de las categorías aristotélicas. Solo menciono las categorías para luego hacer una enunciación de cómo nos podría ayudar a vislumbrar la pertinencia, este esquema aristotélico. Las categorías aristotélicas son sustancia, cualidad, cantidad, acción, circunstancia, modo, tiempo, lugar, afección, relación, situación, posición y posesión. El que conozca sabe que con lo que se acabó de mencionar se trascendió el número de categorías aristotélicas. Sin embargo, aquí se están tomando
las categorías aristotélicas tal y como se esbozaron en el medievalismo filosófico. Pero aquí no importa esas palabrillas de medievalismo, ni filosófico, ni aristotélico. Lo que importa es lo que significan estas expresiones. Miren en abstracto, ejemplificando una pertinencia, cómo operaría esta guía a partir de las categorías. 1. La prueba X es pertinente porque se refiere a la sustancia subjetual P establecida en la acusación. Entonces aquí, con un ejemplo que no sea abstracto, el testimonio de José Luis Tovar Polanía se referirá a la entidad, capacidad, identificación e individualización subjetual de Rómulo Manuel Leguía Lara, que se establece en la premisa fáctica 8 de la acusación. Ustedes dirán, pero no nombró la sustancia. No, porque la sustancia se dijo que era Rómulo Manuel Leguía Lara. ¿La sustancia es quién? El sujeto activo. 2. En abstracto. X es pertinente porque se refiere a la cualidad factual P que se estableció en la acusación fáctica. Ahora, en concreto, el testimonio de José Luis Tovar Polanía se referirá a una cualidad de Rómulo Manuel Leguía Lara, cual que era el gerente comercial de las empresas públicas de Medellín, tal y como aparece esbozado en la premisa fáctica número 48 de la acusación. 3. En abstracto. X es pertinente porque se refiere a la cantidad factual P establecida en la acusación. Ahora en concreto, con la pericia contable de Ginés Antonio Chacón Roa, se demostrará su pertinencia porque allí, en ese estudio contable, analizó la cantidad de dinero apropiado a través de la conducta de Rómulo Manuel Leguía Lara, tal y como quedó establecido en la premisa fáctica 220 de la acusación. 4. En abstracto. X es pertinente porque se refiere a la acción factual P que se estableció en la acusación fáctica. Entonces aquí se tiene con la pericia psicológica de la doctora Andrea Carolina Cárdenas Villamil, se demostrará, y de ahí su pertinencia, que la acción desplegada de apropiación de dinero por parte de Rómulo Manuel Leguía Lara fue efectuada con plena capacidad psicológica. 5. En abstracto.
X es pertinente porque se refiere a la circunstancia factual P establecida en la acusación fáctica. Entonces aquí se partirá que un documento contable consistente en una compraventa de un bien inmueble, protocolizado y registrado respectivamente, hace que ésta sea pertinente por cuanto se refiere a una circunstancia para hacer más o menos probables los hechos cometidos por Rómulo Manuel Leguía Lara, relacionada con un blanqueo de bienes. Aquí todavía no se menciona el delito porque eso es del resorte de la utilidad. Aquí son solo hechos. Entonces, así sucesivamente, como se ha manifestado ya repetitivamente con antelación a este discurso, será todo esto objeto de explicación en su momento en el capítulo de exempla o de ejemplos que se adujo, se enunció al principio de este conversatorio. Y ahora se pasará al tercer categorema que se relaciona con la utilidad. Bien, como se ha venido manifestando, este es el tercer componente de la admisibilidad de la prueba. Entonces, recuérdese que la conducencia es un juicio de validez o juicio de derecho. Recuérdese que la pertinencia es un juicio de facticidad o sobre hechos. Y la utilidad es un juicio de eficacia. Es un juicio de eficacia. Es un juicio de eficacia. La utilidad es un juicio de resultado. La utilidad es un juicio de resultado. La utilidad es un juicio de resultado. ¿De resultado de qué? ¿De eficacia de qué? Doctores, de eficacia de la prueba. Del resultado de la prueba. Entonces, examínese lo siguiente. Teniendo presente qué es lo que me arroja la prueba, vamos a verificar cuáles son las fuentes de derecho estipuladas en el Código de Procedimiento Penal con la finalidad de establecer este categorema de la utilidad como tercer componente de la admisibilidad de la prueba. Las fuentes normativas son las siguientes. Uno, artículo 359, inciso primero. Aquí se refiere, fíjense doctores, a la inadmisión por parte del juez de conocimiento de evidencia inútil. No nos dice que es inútil, pero hace alusión a este categorema relacionado con esta institución trial de la admisibilidad de la prueba. 2. Artículo 372. Allí esta norma de derecho procesal penal conceptualiza los fines de la prueba. Y dentro de varios fines que esta norma mezcla incorrectamente entre lo que es pertinente y lo que es útil, estableceremos aquí
lo que tiene relevancia con relación a lo útil. Y dice este artículo 372 que entre esos fines de la prueba, o el fin de la prueba mejor, es que llevará a conocimiento la prueba más allá de toda duda razonable. Ese es el criterio que marca la pauta de la utilidad. Toda prueba es útil, ¿por qué? Porque aportará o llevará conocimiento al adjudicador de justicia más allá de ¿qué? De toda duda razonable. Ese es el criterio generalísimo de la utilidad. 3. El artículo 376. Este artículo 376 se cita porque perfila implícitamente, tácitamente, se sobreentiende allí lo que significa utilidad. Este artículo 376 confunde la pertinencia o prueba impertinente con lo que significa prueba útil o, si se quiere, prueba inútil. Pues bien, técnicamente se refiere a la utilidad o no de la prueba este artículo 376. Y basta leerlo para examinar que a lo que apunta esta norma de derecho procesal penal es a eso, a la utilidad, pero aquí desde una perspectiva negativa, que se considera cuando la prueba es inútil. Y dice ese artículo 376 que será prueba inútil, leída correctamente, cuando la evidencia pueda causar un grave perjuicio indebido. La prueba puede ser pertinente, pero es inútil por esa razón. O cuando se entrevea la probabilidad que genere más confusión que claridad. Yo no me explico cómo una prueba pertinente vaya a generar confusión en lugar de claridad. Por esa razón es que este criterio del artículo 376 se acomoda conceptualmente y desde la técnica de la admisibilidad de la prueba en la utilidad. Pero en este caso, negativamente, es decir, en la inutilidad de la prueba. Y dice, o porque tiene escaso valor probatorio, o porque puede ser dilatoria del procedimiento. En el esquema correcto de la admisibilidad de la prueba, estas situaciones estipuladas en el artículo 376 van relacionadas con la utilidad. Hay que tener en cuenta, y ya para terminar este punto, lo siguiente. ¿Cuándo una prueba es útil? Tiene que preguntarse usted, ¿verdad? Y regresemos un poco. ¿Cuándo la prueba es constitucional y legal? Es lo que me dice la conducencia. ¿Qué hecho de la acusación probaré con la prueba? Es la pertinencia. Y con la utilidad se hacen dos preguntas. Y con la utilidad se hacen dos preguntas. La primera, ¿qué elemento de la estructura del injusto penal probaré? Si usted es fiscal, si se es defensa, ¿qué elemento estructural de la conducta punible controvertiré? El segundo interrogante
va relacionado con lo siguiente. ¿Qué clase de conocimiento le llevará esta prueba al juez? Otra vez, ¿qué clase de conocimiento le llevará esta prueba al juez? Una vez más, ¿qué clase de conocimiento le llevará esta prueba al juez? Entonces, doctores, esa es la utilidad. Entonces, haciendo el ejercicio en abstracto, la utilidad se estipulará así. Con el testimonio de José Luis Tovar Polanía antes mencionado, la Fiscalía probará el verbo rector matar, que pertenece a la tipicidad objetiva del delito de homicidio. Con la pericia contable que se mencionó con antelación, pretende la defensa desacreditar que se configura la tipicidad objetiva de captar propia del tipo penal de captación masiva e ilegal, desmontando esa configuración típico penal. Con el testimonio de Ginés Antonio Chacón Roa, se desmontará la tipicidad subjetiva del comportamiento de falso testimonio. Con la pericia clínica de Adriana Marcela Cuesta Pérez, se acreditará la tipicidad subjetiva del injusto de actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Y con relación a la otra pregunta, fíjese que tiene un rasgo epistemológico la segunda pregunta. ¿Qué conocimiento se le llevará a su señoría en la utilidad? Un conocimiento más allá de toda duda, ya dijimos que ese era el primero. Otro, un conocimiento que hace más probable la comisión de la conducta que su no comisión. Entonces, eso desde el punto de vista epistemológico, que hay una gran cantidad de premisas como las que vamos a observar cuando se empiece el conversatorio de la siguiente sesión a propósito de estos temas de admisibilidad de la prueba.